Piali, no toca lilica al tonac. Ashanticate, hipan tonali, matlacli, itzcuintli. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 10ª casilla de esta primera trecena. El tonali, 10 perro, matlacli, itzcuintli. Una coordenada del rumbo del norte, del Mitlampa. El color es el blanco. Recuerden que en esta trecena, Cecipacli, nuestro regente es Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. En el numeral 10 llega el guerrero arquetípico, Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, este que tenemos aquí. Este espejo de obsidiana, recuerden que como numen es el Señor que nos pone en este espejo nuestra verdad. Pero también es muy cierto que en esta oscuridad podemos encontrar nuestro brillo, nuestra esencia divina. Este numen, Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana, viene acompañado de un ave que tiene una mirada privilegiada en la oscuridad, el tecolote. Y bueno, hoy nos va a brindar sus plumas para que nosotros podamos ir al encuentro del regente de Izcuintli. Izcuintli es el perro y como ustedes saben, el perro significa la amistad, el arrojo para salir y conocer otros lugares, otras tierras, ese sentido de camaradería, de regresar al lugar que nos vio nacer, y también él tiene la capacidad de acompañar a los que pierden el tona y entran en ese estado de muerte a cruzar ese río, el Chignahuapan. Y bueno, el señor que rige a este signo es Mictantecutli. Miren, yo aquí ya me he puesto algo que represente a Mictantecutli. Hoy estamos en la oportunidad de encontrarnos con él en ese espacio de silencio y de creación, en ese lugar en donde naciera el perfume de las flores, en donde Quetzalcóatl hiciera sonar la caracola, en donde la semilla se guarda como semilla corazón. Y nuestro corazón debe ir tonado, igual que lo hace Tonatiuh cada vez que cae la noche, entra en ese Mictlán y reparte su calor. Bueno, pues también ahí en ese Mictlán nosotros vamos a poner nuestro corazón tonado, porque ¿saben quién es el Señor de la noche? Xiuhtecutli. Lo tuvimos ayer como regente del signo Atl y hoy viene como Señor de la noche. Para ensoñar, porque hoy es una buena oportunidad para ensoñar, les traigo unas letras. Miren, para vivir algo hay que escribirlo. Y cuando escribes, recreas tu memoria, resignificas tus viejas experiencias y también sueñas. Es otra manera de mirarte aquí, en este espejo de obsidiana. La pluma traza el camino, mas el alma del lector es quien lo recorre. La obra nace en el papel como una promesa y solo se manifiesta como realidad completa cuando alguien más la habita, la siente y la hace propia. Hoy quiero, entre flores y canto, imitar el latido del corazón en reposo y la profundidad del humo en el Poposhkomitl. Te invito a que antes de irte a ensoñar, prendas ese fuego en tu pensamiento. Esta noche hemos de seguir las huellas de Matlacli y Squintli. Las plumas de Tecolot nos son entregadas. Su canto será el nuestro allá en el Mictlán. Hoy con el sol en su cenit bajo la influencia de la noche, despertamos en Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Él es el guerrero nocturno que pone a prueba nuestra esencia. Su espejo de obsidiana es un portal misterioso, a veces absurdo, que nos vuelca en sus oleajes oscuros. Me pregunto si como yo, tú sientes el temor de mirarte, el miedo a perderte en su infinito, en este espejo maravilloso. Sin embargo, en cada ser que encuentro, reflejo exacto de mí misma, la vida me habla. Me invita a ser observador consciente, a barrer la hojarasca de juicios que oculta mi esencia divina. Cada vez
que mi rostro se asome en el cristal volcánico de la obsidiana, cuidaré de ver mis virtudes, criticaré el comportamiento, pero jamás a mi ser. Así volveré a ser lo que siempre fui, un grito de luz envuelto en sombra. En el espejo encuentro a mi mejor amigo, un abrazo armonioso y una amistad que duplica las alegrías y divide las penas, ese tesoro que ilumina el camino cuando la luz es apagada. Es tiempo de un retorno al Mictlán. Cuando Tonatiuh se sumerge en las fauces del Mictlán, lo diurno se pone en pausa y el bullicio se hace ruego. Hay que reposar la mente, silenciar el ego y conciliar el sueño donde el espíritu es soberano. Voy a sentir nuevos vientos, a imaginar caminos, paisajes de libertad donde el tiempo no tiene nombre. Con Izcuintli a mi lado, el guía de los destinos, andaré los laberintos que habitan en mi propio nombre. Y al encuentro del Chignahuapan, el río de las 9 aguas, me sentaré en la orilla, ahí donde el alma se asoma, abriré los ojos de mi espíritu, me miraré en las manos, sanaré mi cuerpo herido y apapacharé mi sombra. Escribiré una historia, un verso, tal vez una poesía. Antes de que el alba dicte su sentencia de realidad, yo lo habré hecho. Haré de cada sueño la simetría de mi día y de cada sombra una tea de claridad. Viviendo la cuenta Tonalpohualli, yo he aprendido a tener confianza en la vida. La certeza ha sido parte entonces de mi ir y venir por el tiempo. Ayer la poesía de Adonis nos decía: el agua se enciende y se convierte en rayo, se convierte en levadura y en fuego, en nenúfar que pide mi almohada para dormir. Esta tarde Xutecutli se hizo presente con el amor de las letras de Lilia Ramírez. Ella con su poesía descubre la anatomía del agua y despierta el fuego de Chantico, esa señora que habita en su corazón y le da fuerza vital a este poema que escribió y que en esa parte donde menciona a los 3 soles, sus letras resuenan con mucho tono. Se las voy a leer. Piensen en Xutecutli, piensen en Chantico, en ese fuego de su corazón. El amor. El amor limitó nuestros labios con fuego, de amor nuevo para luego dibujar huellas de renovado incendio. El amor ardió 3 soles y se volvió tormento y se apoderó de mi espesura y se hizo fuego y calor y humareda y deseo. Al amor le gusta para arder mi cuerpo. Y nuestro conjuro para este Tonali Matlactli Izcuintli es el siguiente. Cuando el sol vuelve al Mictlán, yo soy lo que Matlactli Izcuintli es. Soy quien reconoce el camino hacia la sabiduría ancestral, resguardada por Mictlantecutli como semilla corazón. Yo soy quien busca en el espejo de Yayauqui Tezcatlipoca y al ver mi reflejo despierto la intuición, el autoconocimiento y la concentración. Yo soy el fuego de Xutecutli que transmuta el tiempo en experiencias. Dentro de mí habitan todas las maravillas. Soy el laberinto y soy la salida. Soy la cuenta que lo cuenta todo, plasmada en el Tonalpohualli de mi propia existencia. La cuenta está ahí para que te habite. Así que si necesitas conocer más sobre todo esto, Caltonac está muy pronto a iniciar sus cursos. El curso Amoxtli, para que conozcas los documentos, cuántos hay, cómo se llaman, qué contienen. El otro que es Tonalpohualli 1, para que conozcas la cuenta que lo cuenta todo. Y el curso Topónimos, que bueno, es una invitación a conocer el nombre de los lugares que todavía están aquí presentes y guardan una historia. Y si ya cursaste Tonalpohualli 1 y 2, te invitamos a que curses el 3 de manera presencial. Solo tienes que llamarnos al 272
237-1664 y con mucho gusto te damos más información. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. ¡Timotasque!